Por supuesto que siempre, siempre el agradecimiento será para quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas disponibles para tal fin. TuneIn es un medio maravilloso con el cual pueden tenernos en audio, pero si su querencia es la imagen, pues a través de YouTube pueden observarnos y además de eso, si lo hacen desde una computadora o desde su teléfono celular o tablet, pueden participar de la divina tertulia que todas las tardes se da a través de nuestro chat en YouTube. Por supuesto también nuestras redes sociales, @RCR750, están disponibles para ustedes. De más está decirles que todo lo que les digo con respecto a las formas de conexión con nosotros se encuentran concentradas en nuestra página web rcr750.com, rcr750.com. A esta hora debo darle la bienvenida y abrirle paso desde un rincón, bueno, un rincón del alma, era una canción de Miltiño. Yo no sé en qué rincón de Venezuela se encuentra, pero de que se encuentra, se encuentra. Neomar Hernández, sal de tu cueva, cuacuá. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Es un poco raro, ¿no? Que sea el señor Daniel Lara el que me dé la bienvenida esta tarde y no sea al contrario. Pero bueno, en todo caso, el equipo gana y aquí seguiremos, viviremos y venceremos. Bueno, Daniel, arranca la semana y arranca con vacunas. Entiendo que en Europa hay un revuelo en el comienzo de la semana. Acabo de leer, me acordé de ti porque acabo de leer una noticia de Alemania, estoy leyendo lo mismo en España, Italia y Francia, que los grandes países de Europa, o los principales países de Europa, han advertido este lunes que van a desmontar la administración, por lo menos temporalmente, de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Porque hay un Así es. escándalo, sobre todo en el norte. Vi que los países, un país nórdico, como fue Noruega, presentó un caso de una enfermera de 60 años que tuvo una trombosis luego de la administración de la vacuna de AstraZeneca, y entonces a renglón seguido vinieron los países del norte de Europa y creo que los Países Bajos también, Holanda, desmontaron la administración de la vacuna y por lo que he visto ya no quedó ni en los Países Bajos ni en el norte de Europa, sino en toda Europa. Prácticamente el parón a AstraZeneca, que entiendo era uno de los que estaba previsto ser de los grandes suministradores de vacunas para esta primera tanda de vacunaciones masivas en Europa, ¿no? Sí, en el caso de... cuando se escriba la historia de estos días, se hablará de pequeños que se convirtieron en gigantes, de gigantes que siguieron siendo gigantes y quizás hasta más grandes, y de gigantes que se vinieron abajo, irremediablemente. La imagen del grupo AstraZeneca ha quedado lamentablemente manchado para siempre por su lamentable gestión del negocio, porque se entiende que es un negocio, pero la gestión ha sido de tal criterio y de tal mediocre desarrollo que bueno, lo primero que le pasó a AstraZeneca fue que prometió lo que no podía cumplir. AstraZeneca prometió que iba a surtir con suficientes vacunas a Europa como para que al final del verano el 80% de la población total de Europa estuviese vacunada. Atención con eso, ¿no? El 80% de la población de Europa podía estar vacunada al final del verano del 2021. Eso fue lo que dijo, a lo que se comprometió Europa, la Comisión Europea y los gobiernos europeos luego del convenio con AstraZeneca. Ya la primera semana quedó perfectamente claro de que AstraZeneca no podía cumplir con eso. Y entonces empezaron a echar aceite, y empezaron a cambiar los números, y empezaron a moverse, y empezaron a hacer otras cosas. Eso en primer lugar. En segundo lugar está el gran tema de estas pequeñas riñas entre fabricantes en un mercado y en una industria tan exigente como es la farmacéutica. No se pueden utilizar las vacunas hasta que la Comisión Sanitaria o el grupo que autoriza el suministro de medicinas en Europa los apruebe. Entonces uno se pregunta, caramba, pero aprobaste la de AstraZeneca y tuviste que suspenderla en 2 países porque hay muertos por su aplicación. Y hay que decirlo, son casos aislados, ¿no? Porque, o sea, son 2 casos
en 2 sitios distintos. Entonces, eso tiene sus implicaciones cuando usted ve todo lo que Europa ha puesto de obstáculos para permitir la aplicación de la vacuna rusa en su territorio. Saben que mes y medio más, porque no están listas las pruebas con respecto a la vacuna rusa. No se pregunta, pero demonios, o sea, ¿esto qué es, no? ¿Cómo es esto que aprobaste la de AstraZeneca y entonces hay que suspenderla ahora por esta sospecha y te tardas 3 meses para revisar la de Rusia? O sea, ¿cómo es la cosa aquí? Entonces, por supuesto que las cosas se ponen en el sitio donde no es, ¿no? Este es un año electoral en la mayoría de los países de Europa, cosa que ya te genera cierto, digamos, cierto peso en los hombros de los gobiernos. Ya aquí, por ejemplo, se interpreta el resultado electoral de ayer en 2 regiones de Alemania, en el sur, en Renania-Palatinado, y en otro Länder, en otro estado de nuestro país, de Alemania. Bueno, unos malos números para el partido de la canciller, para los cristianos-demócratas, que se preveían ya. Se preveían. Lo que está ocurriendo en España con estos movimientos políticos de última hora, donde ya los chavistas de Podemos no hayan a qué piscina vacía tirarse, porque ellos no saben, ellos están escogiendo la forma en que van a morir. Pablo Iglesias, y que va por Madrid ahora, ¿no? Claro, porque Pablo Iglesias olió el peligro. Pablo Iglesias se dio cuenta de que en las sumas y en las restas, en esa asociación de sicarios que es la coalición entre Podemos y el PSOE, los números no daban para que él llegara hasta el final del mandato. O sea, que la velocidad de los escándalos y de las presiones mediáticas y políticas internas no daba para que Pablo Iglesias continuara en el gobierno. Y entonces Pablo Iglesias se tira la de kamikaze. Claro. Y decide renunciar a la vicepresidencia y a la vez se lanza por Madrid, donde va a perder, porque no existe, para los que no están habituados a la política española, te los digo, no existe ni la remota posibilidad de que Pablo Iglesias gane las elecciones en Madrid. Mire, pero ¿y para qué se lanzará, Daniel? Todos los candidatos. Pero ¿y para qué se lanzará? Para apuntalar el partido, para apuntalar el partido a nivel nacional. En estas elecciones adelantadas, para apuntalar el partido como gran opción de izquierda y de amenaza contra el PSOE. Claro. Esa es mi observación. ¿Por qué? Porque en Madrid el candidato sería otra vez el doctor Gabilondo, que fue ministro de Educación de Zapatero, y el doctor Gabilondo, el perfil que tiene para Madrid no ha despegado lo suficiente, lo han ratificado como candidato, pero el PSOE tiene muy malos números en Madrid. O sea, no son una amenaza de gobierno. ¿Y la señora Díaz Ayuso será la candidata del PP otra vez? La señora Díaz Ayuso es la candidata del PP y todo indica que si podía ganar unas elecciones antes de que Pablo Iglesias se lanzara, todo indica que en este caso va a arrasar, ¿no? Ha tirado unos discursos que deja a Juana de Arco, pero bueno, la deja por allá. La señora Díaz Ayuso está anotando unos puntos. Yo lo que creo es que lo que va a ocurrir es que, o a lo que están jugando, ¿no?, es los actores políticos, es a un fortalecimiento del bipartidismo. Es a volver a los tiempos del PSOE versus el PP. Podemos quiere ver cómo juega allí, ¿no? El adelanto de las elecciones en Madrid lleva a pensar que la votación de Vox puede ser muy buena en Madrid, sí, sin duda. Pero también uno entonces se pregunta hasta qué punto o a dónde llega el plan de la izquierda para Madrid. ¿Cuál es el plan de la izquierda para Madrid? La candidatura de Pablo Iglesias, la reconciliación entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que fue la gran división de Podemos reciente, la formación o la búsqueda de la instauración de la coalición nacional en
en el caso de Madrid, juegan ellos a eso, o el verdadero plan es el que están instaurando los locos que andan en el centro de Madrid quemando contenedores y dándose porrazos contra la policía todas las noches. ¿Cuál es el verdadero plan para Madrid? Bueno, Eso es lo que te está sobre faltó la mesa. nombrar, y te faltó nombrar la inminente debacle ya sí, definitiva de Ciudadanos, ¿no? Que era la gran bisagra en Madrid. Bueno, Ya, eso ya no se cuenta, ya no se cuenta. Pero fíjate que Ciudadanos, sería interesante saber, yo no sé, eso sería bueno hablar con un español que esté al tanto de esto. Pero sabes que Ciudadanos quiso ser partido bisagra, ¿no? Veleta Es después terminó decir, siendo. el partido que, claro, pero el asunto es que en el caso, el Ciudadanos de la última etapa de Albert Rivera, quiso ser un ciudadano de centro derecha, es decir, que buscara hacer gobierno sin los socialistas. El de Inés Arrimada, por el contrario, era no hacer gobierno con la derecha. ¿Cuál es el ciudadano que desapareció? ¿El de izquierda o el de derecha? Es lógico que los votantes de izquierda de Ciudadanos busquen votar por el PSOE. Es lo lógico, ¿no? Siendo del centro izquierda, no se van a ir al extremo del Podemos. Pero, ¿y qué tal si esa gente decide más bien terminar votando por un partido del centro derecha que sea un poco más sensato que el PSOE y terminen votando por el PP? ¿O qué tal que esa gente sea en realidad de derecha y diga, no, ya basta, aquí o lo sacudimos o no podemos más y terminan engordándole el caldo al Vox? O Lo que sea, que es ocurrió un en escenario Cataluña, interesante. Daniel, se interpreta que en Cataluña mucho del voto de Ciudadanos, que es el famoso cuento del centro liberal, no se me ofenda María Corina, no se me ofenda 20, a quienes respeto mucho, se lo terminó llevando Vox en Cataluña, que además es ¿por qué no decirlo? Es el feudo de Ciudadanos, es el feudo de Rivera, es el feudo de lo que intentó ser un movimiento que rompiese el bipartidismo y que ya se está quedando corto, ¿no? Yo le pronostico buenas cosas a Vox, pero el PP también está. A mí lo que me asombra lo del PP es la capacidad de resistir, porque en el PP también hay una confrontación ideológica. La señora Díaz Ayuso no tiene nada que ver con el discurso que hace el secretario general, que es Pablo Casado. O sea, Pablo Casado está tratando de No, de crear hecho, un PP. se le ve Yo a creo que es un Díaz competidor Ayuso más bien interno, es como... una competidora Sí, interna de Pablo sí, Casado. sin Allá duda, va. sin duda. Allá va. ¿Sí? Díaz ¿Sí? Ayuso, Díaz Bueno, Ayuso está parece, interesante. Díaz Ayuso parece un prolegómeno de José María Aznar. Y Pablo Casado ni siquiera me parece una derivación de Mariano Rajoy, porque Rajoy era una cosa extraña. Pablo Casado parece más bien un tipo de ciudadanos metido en el PP. Eso es lo que me parece Pablo Casado. Está empeñado en conquistar votantes de izquierda, Pablo Casado. Eso es lo que él quiere y no va a poder ser. Bueno, Entonces, allí bueno, hay un problema. cuando tú haces la comparación entre Aznar y Díaz Ayuso y Rajoy Casado, creo que sale muy mal parado Casado, porque en realidad Aznar, antes de ser jefe nacional de su partido, fue presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, si no me equivoco. Es castellano, sí. O sea, él fue ejecutivo regional. No así Mariano Rajoy, quien salta a la política nacional como funcionario nacional con Aznar. Y fue un gran dirigente nacional de su partido, pero funcionario, fundamentalmente un funcionario nacional. En el caso de Casado, ni una cosa ni la otra. Casado emerge en medio de una situación de desbandada Un nacional, porque no escándalo. tenemos que ir al corte, de escándalo nacional de su partido por el tema de la corrupción, con una generación agotada y sin una generación de relevo lo suficientemente firme, porque lamentablemente la generación de relevo a la cual le hubiese tocado asumir el compromiso de dirigir ese Partido Popular, por alguna razón cogió miedo. Y yo creo que las razones deben ser las mismas de los temas de la corrupción,
Pero cogieron miedo, pues el que estaba llamado a la conducción del nuevo PP era el señor Núñez Feijóo, que es el secretario general del Partido Popular Gallego. Ese era el hombre, era lógico. Pero a última hora el señor le entró frío en los talones, chico, y corrió. Yo me estaba esperando y yo dije, bueno, pero este hombre, ¿por qué se va? Si o sea, no, porque es que él no quería que hubiese una confrontación interna que iba a ser dolorosa. Entonces, pero ¿y a ti qué te duele? Y allí se quedaron tirados. Claro, que no es malo, pero no fue malo en un principio, porque además Casado, es que era evidente, Daniel, trató de ser la oposición desde el centro derecha, desde el punto de vista estético, a lo que representaba Pedro Sánchez, por el perfil, por la juventud, por el mismo cuento y de la misma extracción, ¿no? Entonces era el tema generacional, ahí pesó mucho, pero se quedaron tirados en el medio de esa reyerta, en el PP. Jaime Mayor Oreja, que ya tenía mucho rato esperando, porque no tenía aspiraciones, se quedó sentado el señor Rodrigo Rato. Ninguna. Se quedó, no tenían aspiraciones, esa gente no estaba, no, pero es que esa gente no estaba en las quinielas actuales, por Rajoy. Esa gente estaba liquidada, esa gente fue liquidada por Rajoy y por sus degollinas. Ahí en todo caso los que estaban para los números eran Núñez Feijóo, en efecto. Sí. Era el hombre que despuntaba para los números, y de alguna u otra manera el que sí es un sobreviviente que se encuentra actualmente en el Parlamento Europeo, cuyo nombre siempre olvido, ¿vale? Es que es como medio pichirrón él. Él es el jefe de la fracción española, sí, del PP en el Parlamento. González Pons. Sí. El señor González Pons tenía pinta de querer agarrar el asunto, pero lamentablemente tampoco pudo. Pero mira, vamos a la corte. El PP tiene el papá de Leopoldo López, si quieren echar mano de él. Ahí tienen un recurso. No, o el papá de Leopoldo López, agárrenselo para ustedes, de verdad. Agárrenselo para ustedes, llévenselo para allá. Y ponen a Lilian y a todos los demás. Por lo menos sabemos, pongan a Lilian de directora de finanzas. Sí, que cuida los reales. Recolectando finanzas. Recolectando finanzas no le gana a nadie. Vamos a ir al corte y al regreso seguimos con esta interesante conversación de apertura de la semana. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, de vuelta. Programa favorito de esta hora. Bueno, señor Neomar Hernández, diga usted va a votar por casado, va a votar por soltero, o prefiere votar por el señor Iglesias. No, por el señor Abascal. ¿Usted votaría por Abascal? Claro que sí. Se fue para allá. Sí, en este momento sí, por supuesto. Yo votaría por Santi Abascal. Mira, pero quisiera votar en Venezuela. Y hablar de Venezuela nos lleva a realismo mágico. Entonces, Venezuela es lo siguiente. Venezuela tiene a Maduro
diciendo este fin de semana, porque ya, no, ya es inocultable, Daniel. Yo hace como 2 meses decía acá en el programa que nosotros hemos tenido una suerte insólita en la que Venezuela, con todas las deficiencias sanitarias, Venezuela con todos los problemas que teníamos, Venezuela con una movilidad que sí comenzó siendo muy restringida en los primeros meses del año pasado, pero que luego se aflojó y en los que, bueno, ni la mascarilla, nada de eso se respetó. No tenía incidencias mayores con el tema del coronavirus y donde todo apuntaba a subregistro, ya es inocultable. Ya ni que nos hablen de subregistro, porque yo creo que cada una de las personas que nos están escuchando y nos están viendo a esta hora de la tarde tienen al menos un conocido, y aquí el gran rasgo de lo que está ocurriendo en este momento, que está contagiado de COVID-19. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué ha ocurrido el domingo? Bueno, que Maduro dijo que sí, que como esta semana toca semana de flexibilización, es decir, que ya esta semana no hay tanta alcabala, que ya de hecho las radicales tampoco había mucha alcabala, al menos en Caracas. No sé cómo les ocurre a ustedes que nos ven también en las distintas partes del interior del país, pero en Caracas ya eso se había relajado muchísimo. Bueno, que aunque tocaba flexibilización a grandes capitales, como, o por lo menos a las grandes zonas, centros poblados del país, como Caracas, el Estado Bolívar, Vargas, Altos Mirandinos, los iban de alguna manera a precintar. O sea, creo yo, hoy salí, estuve un rato dando vueltas por la calle, en el carro, haciendo unas diligencias tempranito, y creo yo que no hay acceso, o está severamente restringido, aunque creo que algo debe haber, porque por ahí andaba Bururú, me contó un pajarito en la emisora, desde Vargas a Caracas. Y las subidas a los Altos Mirandinos están complicadas también. O sea, están tratando de que Caracas se quede encapsulada, de que los Altos Mirandinos se queden encapsulados, Vargas se queden encapsulados. Y todo apunta, Daniel, porque hay que ver qué dice la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Yo estaba leyendo la declaración, bueno, lo estaba leyendo en Twitter, no es una declaración, es un dato que refiere Margarita Lampo, que es miembro de la Academia. Y dice que, de acuerdo a una estimación que sacó el Imperial College en Londres, en el Reino Unido, de decesos, Venezuela en este momento, y repito, esta es la voz de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, dice que estarían contagiándose diariamente, paren la oreja, entre 2.500 y 3.500, lo cual me lleva a referir esta misma cifra el año pasado. Yo recuerdo que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales habló de que en junio, julio, agosto del año pasado, iba a ser la cifra de contagios diarios. Bien, es interesante que un año después es que parece que esto se está haciendo realidad. El año pasado ocurrió una ralentización del virus, eso es lo que pareció que ocurrió, además por una movilidad exterior venezolana que estaba prácticamente anulada, no por el coronavirus, sino por todos los problemas que hay con los vuelos acá. Y ahora sí se está cumpliendo esta estadística. 3.000 en promedio casos diarios es lo que se está registrando. Y te repito, a mí no me suena disparatado, Daniel, porque hay más de un conocido que está con el tema del contagio. Y en este momento nosotros, como siempre, a nosotros nos queda, bueno, hacer una cosa que parece de protocolo o de manual, pero es referirle a los cuidados mínimos. Y yo creo que tú, como ninguna otra persona que ya incluso pasó por la enfermedad, la superó, gracias a Dios, afortunadamente, siempre lo has dicho. Ahora con el tema de la vacuna, pero hay que insistir con el tema de los tapabocas, hay que insistir en la limitación de la movilidad, porque el momento en Venezuela es crítico y las emergencias de los hospitales, en las clínicas privadas, en los hospitales también, se están viendo saturadas. O sea que la cosa se está complicando y hay que tener mucho cuidado, Daniel. En medio de esto, a Maduro no le quedó más que admitirlo. Pero hay otra situación que a mí me llama la atención de todo esto y siento la necesidad de decirlo. Mire, aquí hay unas medidas de contención que a la gran mayoría no nos gusta. Hemos estado encerrados en nuestro código postal y eso para algunos les da amplitud, para otros no. Salir a la calle es una cosa a veces hasta dolorosa, normal, porque uno sale y ves aquella multitud de comercios cerrados. Y además de eso, sabes de gente, oye, que pidiendo ayudas al Estado, porque les toca para pagar el alquiler, pidiendo exenciones, porque ya se les acabó el periodo, porque las empresas en las que estaban ya no dan más y van a cerrar, porque mucha gente se cansó de esperar. Ha caído el tema el tema inmobiliario, ha generado aquí una situación en la que muchísima gente, por ejemplo, lo bollante que era Madrid para el mercado inmobiliario, bueno, la cantidad de muchachos que viven alquilados
en Madrid, en Berlín, porque estudian en Berlín, siendo de otras ciudades, bueno, en medio de esta pandemia, todo el mundo encerrado y viendo clases online, se devolvieron para sus casas, para las casas de sus padres, entregaron el alquiler y dejaron Berlín vacía. La gran quiebra en Berlín de los sitios de esparcimiento nocturno, que era una de las señas fundamentales que tenía Berlín en el pasado, las grandes discotecas 24 horas. Bueno, eso es lamentable, eso se vino abajo. Y lo que se espera es una fuerte repercusión económica. Pero uno ve todo eso y recibe las noticias de Venezuela, noticias donde se sabe los problemas para el abastecimiento de agua, los problemas en cuanto al suministro eléctrico, los problemas para tener una internet de calidad, los problemas para conseguir la comida a buen precio y a buena calidad, los problemas en cuanto a los ingresos y los egresos, y los problemas en cuanto al virus. Entonces se encuentra que las imágenes que le pasan a uno de carnaval son las playas llenas. Yo entiendo la irresponsabilidad de García Carneiro, porque ¿de qué más se puede esperar de García Carneiro? García Carneiro es lo que es, él no va a dejar de ser lo que es nunca. Y esa irresponsabilidad con la cual él ha llevado el gobierno del Estado Vargas es una cosa normal. Entonces salía a decir, bueno, vengan a la playa, tal. No, él puede decir lo que quiera. El problema es que la gente llenó las playas. Y esa gente que llenó las playas no la sacaron de su casa a punta de pistola. Solo fue que llegó Carneiro con sus esbirros, le tocó la puerta a la gente, mire, póngase el taparrabo y quítese el tapabocas y váyase para la playa. Eso es mentira. La gente fue para su playa. Y dice, ay no, porque tampoco es para tanto. Ay, porque es que yo estoy cansado de estar encerrado, tampoco así. Ah, bueno, no importa, porque es que eso es como una gripe. No, yo creo que ya a mí me dio, porque yo tuve eso, pero bueno, no importa, no aguantará. Entonces, se anda con esa cómica, ¿verdad? Con esa irresponsabilidad total, esa irresponsabilidad colectiva. Entonces, ahora se extrañan de situaciones difíciles. Bueno, casos como este. En el cementerio del Este, el fin de semana había cola para contratar servicios de cremación. Te estoy hablando en serio. Y entonces cuando llega, entonces le preguntan a la gente, ajá, pero muerte por COVID, no. Ah, ok. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vas a los registros locales, cuando tienes que hacer, cuando una persona fallece en casa, hacer los trámites, cuando llevamos al corte, hacer los trámites de la partida de defunción, te encuentras en una situación parecida. Un día domingo, 5, 6, 7, 8, 10 personas esperando para registrar fallecimientos en sus hogares. Ay, ¿de qué murió el señor? Bueno, murió de una gripe fuerte. COVID. No, de una gripe fuerte. Ay, ¿de qué murió el señor? De un paro respiratorio. ¿De qué murió el señor? De un paro cardiorrespiratorio. ¿De qué murió el señor? De un paro cardíaco. ¿Y de qué murió el señor? De COVID. Ah, no, de 7, uno solo. Las cifras están. Entonces, yo no sé a qué estás. Tú sabes que. O sea, que cerrando los ojos de esa manera, ¿no? Sí. Yo creo que vamos a dejar la discusión para el regreso, ¿no, Omar? Sí, vamos a la pausa. Al corte. Vamos al corte y volvemos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be. La cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Fíjate cómo el tema de no acatar, Daniel, las disposiciones de previsión y tal, no es un tema solo en Venezuela. Yo estoy leyendo en el Washington Post, hay todo un asunto, porque en la Florida, para nadie es un secreto que ahorita empieza como que la primavera, ¿no? En Estados Unidos que sí hay 4 estaciones, aunque creo que en la Florida no operan las 4 estaciones, pero en la Florida la estación de primavera o lo que termina siendo el verano, la época vacacional, acaba de comenzar. Y entonces en ese sentido, siempre están los temporadistas, ellos le llaman los spring breakers, a uno le dice acá temporadistas, cuando uno le decía cuando iba a Vargas, no, los temporadistas. Bueno, entonces hay un escándalo porque la policía en la Florida anda detrás de la gente para que, bueno, primero se ponga la mascarilla y segundo que no se aglomere tanto. Entonces, acá por ejemplo dice, después de que la incipiente pandemia forzara el fin temprano de la primavera anual, de vacaciones de primavera en 2020 en la Florida, el estado está abierto esta vez y para algunos se convierte en algo irresistible. Los 4 parques de Walt Disney que operan a capacidad reducida ya no tienen más boletos hasta el 25 de marzo, es decir, además los parques están a rebosar, incluso estando restringidos. Fotos de destinos de playa populares. Vayan a ver a Mickey Mouse antes de morir. Fotos de destinos de playa populares este mes han mostrado grandes multitudes, ocasionalmente estridentes, de temporadistas desenmascarados. Durante el fin de semana, la policía de Miami Beach arrestó a 100 personas y roció gas pimienta a los temporadistas rebeldes, dicen ellos por acá. Los vuelos son baratos, las restricciones de viajes ahora son inexistentes y el Estado reabrió su economía hace meses. Los expertos en salud pública señalan que es probable que los visitantes de vacaciones de primavera sean jóvenes y no estén vacunados, y los participantes en conductas de alto riesgo como pasar el rato en bares y clubes llenos. Bueno, esto es ¿para qué te traigo esto hoy? Porque no es que los venezolanos seamos irresponsables, es que hay una tendencia, un año después, a que la gente baje la guardia. Y hay un tema allí complicado, ¿no? Yo no sé si eso tiene que ver, hay gente que se ha despachado la explicación del repunte en Venezuela con respecto a que en carnavales uno veía las fotos que tú estás refiriendo. Yo no le voy a mentir a nadie, por ejemplo, muchos de los que nos ven saben que yo estuve en Margarita. Yo estuve un fin de semana en Margarita hace una semana. Y en Margarita, realmente, donde yo estuve no había casi nadie. Yo estaba en una playa donde no había nadie literalmente al lado mío ni delante de mí. Pero el tema es, y yo tenía que hacer ese viaje porque además estaba programado desde hace mucho tiempo, se pagó, bueno, cuento largo. El tema es que cuando yo leo esto, yo digo, o sea, hay como una tendencia, Daniel, en el género humano a bajar la guardia, porque uno dice, bueno, ya no me dio, y ojo, yo fui para Margarita que yo parecía un Stormtrooper de la Guerra de las Galaxias, con la cosa esta que me parece inútil, ¿no? Pero bueno, yo me puse todo eso, me forré. Hay una tendencia a bajar la guardia, y yo creo que en ese momento estamos, y en ese momento es que la cosa se pone más peligrosa, porque yo no sé qué tan de cierto hay en que hay unas cepas y unas mutaciones, probablemente sí, pero se habló de la inglesa primero, ahora se habla de la brasileña. Pero el caso es que está dando más que nunca, y lo sé por gente cercana, pues eso está pasando. Yo no sé cómo es la historia en Alemania, pero comparativamente con lo que era la vida de los venezolanos acá el año pasado, yo creo que ahorita la cosa se siente más inminente que nunca. Bueno, yo creo que hay un tema de responsabilidades individuales y colectivas, ¿no? Puedo decir que en mi caso, que adquirí el virus, que el virus vino a mi casa. Yo no salía a buscarlo. Yo estaba en mi casa, ¿verdad? Y por no cumplir con los protocolos de seguridad a la hora de recibir encomiendas, me contagié. Si yo hubiese usado el tapabocas y hubiese destapado las encomiendas que llegaban en diciembre por correo, fuera de la casa, y desinfectaba y toda aquella cosa fastidiosísima, muy probablemente no me hubiese infectado. O quizás igual. Pero el hecho es ese. Creo que soy uno de los muy, muy poquitos casos que se ha contagiado de esa manera.
Pero el hecho de que yo me haya contagiado de esa forma no quiere decir que, bueno, no, entonces cualquier cosa, entonces no, ¿para qué? ¿Para qué voy a decirte porque si me voy a contagiar? Yo siento que más allá de todo eso, uno también tiene que entender el entorno en el que se encuentra. No es que como aquí tenemos un mejor sistema de salud, no me importa si me enfermo, no, todo lo contrario. Yo tenía un inmenso pánico, un terror absoluto, bueno, un miedo horrible a contagiarme de la enfermedad. Me contagié y tengo muchísimos problemas con las secuelas, que por cierto, pensaba, y tengo cita médica de nuevo mañana, porque una cosa que yo decía, no, pero es que esto no puede ser verdad, o sea, no puede ser que uno sienta una cosa como esta, le decía yo al médico. O sea, yo quiero que usted me explique, explíqueme científicamente cómo el cuerpo de uno se le puede apagar, porque eso es ¿qué es lo que usted siente? Siento que me apago, o sea, el cansancio es que siento que me apago. O sea, me siento tan cansado en determinado momento de forma súbita que yo me tengo que sentar, me tengo que recostar porque me siento mal. Esa es la sensación que tengo. Digo, sí, esa es una secuela del virus. Y digo, pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es que tiene que tomarlo con calma. Eso es lo único que tiene que tomarlo con calma. Siga con su tratamiento de vitamina y siga su confinamiento y sígalo tomando con calma. Entonces, ese sígalo tomando con calma, ¿verdad? Quizás sirve para mí, pero para una persona que tiene que estar manejando, que tiene que estar en la calle, que tiene niños a cargo, que tiene trabajos estresantes, tener una reacción como esta es gravísimo, porque si usted queda dormido manejando te mata. Claro. Tienes niños pequeños y te quedas dormido en el cuidado, descuidas tus deberes. Ese tipo de cosas. Entonces, entonces ya entramos en lo personal. Bueno, yo no me quiero enfermar, pero yo no salgo. Salí y me enfermé, bueno, ya ocurrió otra cosa, pero no me quedaba otra, yo tenía que salir. Pero yo lo que pienso, sinceramente, y que lo vi ahorita con la cuestión de carnaval, bueno, salió todo el mundo. Salió todo el mundo, no le pararon, todo normal, y ahora vienen las lamentaciones. Entonces ahora viene que la semana rígida y tal. Pero tú sabes, Neomar, que yo tengo también una sospecha con respecto, porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué no? Hay que obligar a la gente, a punta de peinilla, a que se quede en su casa, que tiene que haber mano dura y tal. Con Pérez Jiménez esto no pasa. Con Pérez Jiménez, sí, tal, no sé qué, y disparen primero y después, qué sé yo, lo que sea, whatever. Yo creo que es que en realidad el régimen no puede hacer eso, Neomar. El régimen no puede hacer eso, porque no tiene cómo. O sea, ¿tú crees que operativamente no tiene cómo imponer nada? Operativamente, no tiene cómo decirle al país, se queda todo el mundo en su casa y no sale nadie a la calle. No tiene cómo hacerlo. Para empezar, porque si lo hacen, el sistema mafioso que vive de la circulación quiebra y se pierde una base importante de apoyo. Estos tipos necesitan urgentemente mantener sus bases de apoyo militares bien aceitadas y bien apoyadas. ¿Y de qué vive el sector militar? De la matraca. Claro, pues es un subsector. La matraca por la gasolina. Bueno, la matraca por la gasolina, la matraca por las alcabalas, la matraca por no cargar el salvaconducto. Entonces tienes que tener a esos pocos de guardias nacionales, militares y policías en las calles matraqueando a la gente. Y si mandas a la gente para su casa, ¿cómo se mantiene ese aparato? No va a haber aparato de represión. Y entonces empiezan a quejarse y empiezan los murmullos y empieza la operación brazos caídos y entonces ahí es donde se les pone difícil a ellos la situación. Ellos tienen que mantener esto así. Para que aumente las posibilidades de que ese aparato tenga fuentes de ingreso permanente. Que es un monstruo gigantesco que ya vive. Es un buen análisis económico, Daniel, porque es lo típico que ocurre, por ejemplo, en los mercados el tráfico de drogas. Como las drogas están penalizadas a nivel mundial en términos generales, esas drogas son muy costosas en los mercados. Y ya ahí puedes meter otra cosa, pero vamos a empezar con la ilegalidad. Luego está el tema de que esa ilegalidad lleva unos costos asociados de transporte, todo lo demás. Pero lo que tú estás diciendo tiene sentido porque el chavismo, que no es pendejo, habría, y yo lo decía el año pasado, o sea, los chavistas, y fundamentalmente de lo que tú hablabas la semana pasada, los militares chavistas, que son una especie sui generis,
siguen siendo una base de apoyo de Maduro, y para mí la fundamental, en el sentido de que desde el punto de vista económico ellos tienen ese nicho de negocio. ¿Dónde está el nicho de negocio? En la prohibición, como en la droga. Si usted no prohíbe el consumo de droga, el precio de la droga, lo cual, por cierto, le pido a la gente que observe qué va a ocurrir con la marihuana en México. Ahora dicen que es que los carteles van a hacer una especie de fachada legal para todo lo que viene, con la legalización de la marihuana que le dio le dio a la clase política mexicana por aprobarlo ahorita, y a López Obrador me imagino que le daré el ejecuto ese rapidito. Bueno, ya está en marcha, de hecho. Esos precios se desploman porque no hay barreras legales para el consumo. En el caso venezolano, al no haber una barrera restrictiva con respecto al tránsito y con respecto a la gasolina, por eso es que incluso la perpetuación del sistema de control del combustible tiene un componente interesante dentro del sistema de los colectivos y de los militares. Usted le quita el negocio, le quita el rango de acción a ese sector, que no es que a usted le interese mantenerlo contento porque a usted le parezca simpático, no, es que sin grupos paramilitares armados y sin grupos oficiales como son los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dentro de la base de apoyo del régimen, pues sencillamente para mí es evidente que el régimen colapsa, porque como la base de consentimiento del régimen no es el carisma de Maduro, no es en este sentido que tenga mayoría en los afectos populares, sino que es que tiene un parque de armas a disposición que está repartido entre estos grupos paramilitares y entre los grupos oficiales de los grupos militares y policiales, pues usted tiene que cuidar de que esos grupos sigan estando allí dentro de esa base de apoyo. Entonces es bien interesante esto porque quien hace, como decía, ¿cómo era que decía el dicho aquel? Quien hace la norma inventa cómo infringirla. Y en este caso es lo que está ocurriendo. Aunque te digo algo, yo que estuve circulando hoy, cada vez le es más difícil a un tipo montar un cono. No es un cono de la madre, sino un cono de estos que son... Muchacho, cálmate. No, o puede ser un cono de helado también, del core de gelato. No es el caso. Es un cono porque la gente no... Ya ahora es interesante los comportamientos sociales. Ya la gente, como tiene tiempo que no ve una alcabala en grandes escalas acá, porque estos tipos relajaron por un rato la cuestión, ahora se le hacía imposible otra vez imponer el tema de las restricciones. Pero hoy comenzó eso otra vez. Y bueno, ahí se presentan los conatos, ¿no? Donde sí salen las madres, las tías y las abuelas y las tías madrinas a relucir en todos esas alcabalas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema también? Que muchísima gente dice, bueno, que si yo salgo, pero si yo salgo de las medidas me contagié yo y ya, gran cosa. No, el problema es que la velocidad del contagio depende de cada una de las personas que irresponsablemente, sin las medidas de bioseguridad, se van a la calle, contraen el virus, lo riegan y después a los 2 días es que aparecen los síntomas. O sea, el problema es que la velocidad del contagio está allí, en esa cantidad de gente, porque la gente puede quedarse muy tranquilamente en su casa. Pero ¿es a los 2 días dentro o a de las la 2 casa semanas, Daniel? ¿A las 2 días o a los 2 semanas? A los 2 días, entiendo yo que el contagio se da a los 2 días de tener contacto con la persona que tiene el virus. De hecho, ya se empiezan a desarrollar síntomas, ahí mismito. Cuando tú adquieres el virus, a los 2 días ya empiezas a tener los síntomas. Lo normal es que a los 2 días empiezas a tener los síntomas. Interesante. Eso es lo normal. Y que la carga viral, es decir, la posibilidad de contagiar a otros dure en el cuerpo humano 14 días. No quiere decir que los síntomas te duren 14 días. Pero ni tampoco quiere decir que a los 14 días ya te curaste, sino que la carga viral, es decir, la posibilidad de tú contagiar a otro durante esos 14 días muere. ¿Qué puede ocurrir cuando ya vamos al corte? Bueno, que durante el tiempo, hay gente que al segundo día de tener los síntomas ya está hospitalizada. Sí. Y hay gente que pasa los días y los síntomas son leves o simple y sencillamente es asintomática, aunque tenga el virus y después tenga las secuelas. Pero ¿dónde está el problema? El problema está que en la velocidad del contagio. Bueno, me contagié yo, gran cosa, ¿qué está pasando? No. Es que usted se contagió y contagió a otros. Y por eso es que se dan los números que se dan. Pero vamos al corte. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ya en la parte final de Y así nos va, yo les digo lo siguiente. Yo todo mi desprecio a los personajes que a nivel mundial andan negando la fuerza de esta pandemia. Sobre todo esos que quedaron huérfanos de Trump, porque es verdad, porque sentían que Donald Trump era su papá. Parece que no tuvieron papá ni mamá. Entonces su papá era Trump. No está Trump, entonces todavía andan llorando el hecho de que no esté Trump, porque como no son políticos, sino que son groupies, ¿verdad? Y adictos a discursos, ¿verdad? Entonces andan, no, eso es una pandemia. Ay, sí, están muy ordenaditos todos porque la pandemia. El que ande negando que existe esta enfermedad y esta pandemia es un agente a favor de China. Porque es así. Quien anda negando esto es un agente a favor de China. Bueno, el año pasado murió más gente aquí me dice uno de estos, esto que tiene estas ideas grandotas, es decir, estos idiotas. Solo un comentario en medio de este desastre. Sí, te vas a comer, Jorge Ayala. El año pasado, por concepto de obesidad, derivando en enfermedades del corazón y diabetes, murieron 4 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. ¡Wow, Jorge Ayala! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Porque entonces este año voy a poder decir que no solamente me salvé del COVID, sino que me salvé de la obesidad. El problema es que tú no vas a poder decir jamás que te salvaste de la imbecilidad, maldito. Daniel, por Dios. Saludos a Dan Burgos, que nos hace saber nos hace llegar sus saludos a través de nuestro chat. Saludos a Norma García, saludos a Enrique Gal, y son las cosas que de alguna manera, saludos a Daniel Sánchez, Luis Vivas, y a Juvencio Durán, Trina Sosa, Naica Díaz. Saludos a Betty Soto. Betty Soto le pusieron un yeso en el brazo porque bueno, se cayó y bueno, Betty, cuidado allí con el abrazo partido, Betty, por favor, mucha calma. Dios mío. Neomar, ¿qué tienes por allí? No, yo lo que quería decir es que, Daniel, se puede dudar de cómo nació la pandemia, se puede dudar de la intencionalidad que tenga la pandemia, que por supuesto hay muchísimo material para pensar. Ahora, yo creo que a esta altura, y me perdonan, no sé si ustedes no han conocido a nadie. Bueno, allí tienen a Daniel, que de hecho no es que conoció, Daniel pasó por el virus.
Y quienes, yo creo que a esta altura... Y estoy pasando aún por su secuela. Aquí dice otra persona por el chat, espérate. otro desenllegado que desayunan con malojillo, pero con el humo del malojillo. Bueno, Jerryson Chaos. Nadie niega su existencia, como tampoco se niega que ha sido tremendo instrumento de represión, aunque te enojes, Daniel. Yo no me enojo porque tú digas lo que tú digas. Pero es que eso es... A mí lo que me molesta es la imbecilidad. Buscar la relativización de una tragedia, ¿vale? Aquí hay gente que no tiene... Aquí en Venezuela hay gente que han enterrado en fosas comunes. Por favor, ¿vale? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta relativización? ¿Se quieren ir para la playa? Váyanse para la playa. Pues vaya, ¿cuál es el problema? Váyanse para la playa. Pero deje de relativizar una tragedia que es real. Hay gente muerta en todas partes del mundo. Si a usted le parece un chiste, si a usted le parece que puede conseguir 1.500 cifras en los anuarios de la Organización Mundial de la Salud para contravenir una cosa que es real, hágalo. Ojalá le vaya bien a usted y a su familia y que no tenga en su familia ninguna tragedia, como las millones de familias en el mundo que están pasando por esta situación. Bueno, nos vamos, Neomar. Se nos acabó, sí. Se nos acabó el programa del día de hoy. Les invitamos a que vuelvan mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de